La vía del conocimiento. ¿Qué es lo que se requiere entonces para el verdadero conocimiento? Dios. Y desde el mismo momento en el que primero tuviste el pensamiento que dice, quiero a Dios, incluso ese pensamiento ha aparecido dentro del campo de lo que tú crees que es tu discernimiento limitado, en tanto que cuerpo-mente limitado, atormentado por el miedo, por la duda, por la culpa y por todo lo demás, todo lo cual es ilusión. Ese pensamiento de querer Dios, en el momento en el que comenzó tu viaje al hogar, ese pensamiento es la presencia de Dios despertando a lo que nunca se ha perdido. Dios es aquello que requiere verdadero conocimiento. La sed que has sentido de Dios es la sed de Dios por sí mismo. Tú literalmente eres el campo de discernimiento de Dios, en el cual Dios tiene discernimiento de sí mismo. Pues tú eres el poder de Dios, y solamente mediante ese poder has sido alguna vez capaz de ser consciente de algo que ha aparentado ser distinto de Dios. Pues incluso el miedo descansa en el amor. Incluso el miedo, la contracción y el sueño de separación requieren amor. Pues el amor permite todas las cosas, confía en todas las cosas, acoge todas las cosas y por lo tanto trasciende todas las cosas. Y por tu cuenta, lo que aún puede que desees percibir como tu experiencia propia, como si esa experiencia estuviera separada y aparte de tus hermanos y hermanas, como si estuviera separada y aparte del titilar, de las estrellas y de la danza de la luz del sol sobre el agua, y del pensamiento en la mente brillante de un científico, y del llanto de un recién nacido. Incluso, si deseas, no obstante, mantener que tienes eso que llamas experiencia privada, esa experiencia privada ha requerido la presencia de Dios. Todo pensamiento que hayas tenido alguna vez solamente ha existido porque el amor lo ha permitido. ¿Has sufrido entonces porque Dios lo haya elegido así? Para nada. Pues en verdad, el sufrimiento no existe. Solamente puede existir la realidad del amor. Tú eres aquel con el poder de ser despertado a tu verdadera naturaleza, justo aquí y ahora. Efectivamente, solo cuando has renunciado al apego de las modalidades de religiosidad, a las meditaciones, a las oraciones, a las teologías, a los libros de texto, solo cuando tú has renunciado al apego a toda forma y tomas simplemente la decisión de morar en el simple conocimiento de que tú eres aquel, solo entonces el conocimiento impregna realmente tu discernimiento. Si hubiera algo que tuvieras que hacer para llegar a Dios, entonces Dios está apartado de donde tú estás. No obstante, el mismísimo amor de la conciencia pura es lo que te da el poder de percibir que hay algo que debes hacer para alcanzar a Dios, y por lo tanto Dios está siempre presente. Si realmente existiera alguna forma de meditación que pudiera iluminarte, eso significaría que tú estarías verdaderamente en algún sentido apartado de Dios. Pero a aquel no le es posible estar separado de sí mismo. Permite entonces que la mente descanse en la mera simplicidad de que lo que es verdad ha sido verdad siempre, y de que allá donde mores eres simplemente la manifestación de aquel mostrándose como hombre o mujer. En el verdadero conocimiento, en el auténtico verdadero conocimiento que existe aquí y ahora, que no puede ser conseguido mañana, solamente existe la pura simplicidad del momento que está surgiendo, contemplado con perfecta inocencia. En el verdadero conocimiento hay paz perfecta. En el verdadero conocimiento uno simplemente permanece despierto, presenciando el transcurrir y el despliegue de los fenómenos
que de hecho están surgiendo solamente dentro de esa mente que es la filiación. Te he dicho a menudo que realmente no puedes hacer un movimiento equivocado y nadie ha hecho eso en su caminar. ¿Cómo podría ser eso posible en el campo de amor puro que Dios es? Y solo el amor es real. Tú simplemente te has permitido a ti mismo, en tanto que Dios, desarrollar formas de experimentar para simplemente experimentarlo. Cada lágrima que has derramado, cada pérdida que has sentido, es, no obstante, solamente Dios eligiendo tener la experiencia. Tú, en cada momento, has permanecido eternamente libre para elegir de nuevo y efectivamente elegirás de nuevo sin cesar. Pues no hay un momento en el que Dios deje de ser. Pues si Dios pudiera dejar de ser, entonces Dios no sería Dios, pues habría necesidad de un campo de energía donde pudiera existir el no ser. La mente despierta sigue solamente al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es simplemente mentalidad recta. ¿Y qué es esa mentalidad sino verdadero conocimiento? La vía del conocimiento es pues una manera de sentir sin obstrucciones, y no solo lo que está alrededor de ti, sino lo que está surgiendo desde tu interior. Por lo tanto, la obra se realiza. Esto no es diferente de lo que experimentas en tu experiencia momento a momento. Cuando ves caer una gota de lluvia y tocas la ventana por la que miras, has utilizado y efectivamente eres la presencia del poder del discernimiento que no es diferente de aquello que me impregna y a través de lo cual este trabajo de comunicación se manifiesta. Todo lo que está teniendo lugar en todo intento de despertar a la filiación es que aquel está hablándose a sí mismo. Habla de despertar porque hay otro aspecto de sí mismo, otra ola del océano, que todavía está fingiendo que verdaderamente se ha causado a sí mismo una pérdida de discernimiento. Mira entonces alrededor de ti, pues una vez te pedí que consideraras que no sabías lo que es ninguna cosa, ni para qué sirve, ni para qué es. Hice esto porque creías ser un yo separado y creías que vuestros juicios, percepciones y definiciones de las cosas tenían una realidad fuera de tu mente. Por lo tanto te pedí, mira a tu alrededor con perfecta humildad, pues no sabes lo que es ninguna cosa ni para qué sirve. Pues si contemplas a un hermano o hermana y lo ves como separado de ti o como algo o alguien de quien puedes obtener algo que ganar en tu camino, entonces realmente no has reconocido para qué es tu hermano o hermana. Y esto es lo único para lo que tu hermano o hermana puede existir, para ser aquello que Dios contempla y en lo que solamente se ve a sí mismo. Si un hermano o hermana está en ese campo de discernimiento que has aprendido a considerar como el tuyo propio, es por una sola razón: para ser amado, para ser celebrado, para reunirse con él o ella y crear y extender. ¿Significa esto, si contemplas a otro, él o ella debería conseguir esto? Para nada, pues aquel que tú eres, manifestándose a través de ellos, bien podría elegir en su infinita y perfecta libertad permanecer completamente loco. ¿Y qué? Nada puede evitar que mires con amor y que permitas el transcurrir y el despliegue de la forma para que continúe con su danza, nacimiento y muerte, reunión y distanciamiento, creación y disolución. Todo lo que pueda ser experimentado debe finalmente permitirse que fluya sin obstrucciones en tu mente. El nacimiento da lugar a la muerte y esta da lugar al nacimiento en un despliegue incesante.
no como algo que lucha por la vida, sino como vida en sí misma. La realidad de todo lo que eres permanece completamente inmutable y pura. Tú eres como el cielo a través del cual toda nube danza y transcurre. Tu experiencia, literalmente momento a momento, incluso en el momento en el que eres solamente un yo separado debido a las decisiones que tomaste ayer, incluso eso puede ser permitido. Se puede confiar en ello. Eso puede ser apreciado, puede ser atestiguado desde la espaciosidad del cielo, que puede acoger cada nube desde un lugar de perfecto conocimiento. No puede haber mayor gozo que llegar a cada instante con nada que obtener, nada que lograr, nada ante lo que resistirse. Cuando la resistencia haya sido soltada gracias a la simple elección de hacerlo, descubrirás y reconocerás que todo el tiempo, en realidad, solo ha existido Dios. ¿Cómo se vive entonces como si se morara en el verdadero conocimiento? Se podría responder simplemente de la manera que se desee. Pues en una vida sin obstrucciones se permite que aquel informe tus elecciones. Ya no hay nada que creas que necesites, nada que creas que podría añadirte algo. Pues ¿quién, al tener un pensamiento, al emprender una acción, quién, al creer en teologías, ha añadido alguna vez siquiera 1 centímetro a su estatura? Pues aunque el cuerpo surja y desaparezca como una breve nube de ilusión en el campo de la creación, tú permaneces vasto y sin obstrucciones. ¿Cómo se le puede sumar algo a la eternidad? Tú eres puro discernimiento, y nada de lo que hayas hecho alguna vez te ha aumentado, así como nada que te hayan hecho alguna vez te ha quitado nada. Cada instante es pues perfectamente prístino, honesto e inocente. Cada instante acogido y permitido sin bloqueos es literalmente el estado presente del cielo. Por eso dije una vez, el cielo se extiende por toda la faz de la tierra, pero la humanidad no lo ve. Y no obstante se precisa el cielo para poder elegir ver otra cosa. Este es el punto resbaladizo sobre el que descansa nuestra vida. Y es así de resbaladizo solo porque no requiere de ningún esfuerzo. No puedes ser sino aquel que se muestra como danza de un despliegue transitorio de energía que aparenta estar separado de todos los demás despliegues de energía. Y no obstante, la afiliación es una sola. Cada árbol, cada gota de lluvia, cada molécula, cada pensamiento o consideración, cada desconsideración, esas cosas son la afiliación. ¿No es acaso ya el momento de despertar de cualquier lenguaje particular que hable solamente a la humanidad? Recuerda que tu sufrimiento ha procedido solamente de la ilusión de que eres un cuerpo-mente separado, sujeto a las devastaciones del tiempo, a las inseguridades del tiempo, con certeza de ser la víctima de la muerte. Y en realidad, todo el tiempo, eres el poder mediante el cual elegiste esa creencia. Significa esto que puedes decir simplemente, ya estoy despierto y no necesito sentir esa sensación que está surgiendo. No, de ningún modo, pues el amor no se resiste a nada. El amor acoge todo, el amor desea todo. El amor despierta la verdad de que solo Dios es, y Dios acogería la totalidad de su creación a través de ti, en tanto que tú, en ti, para ti, y para sí mismo, pues no hay diferencia entre Dios y tú. Tú eres aquel.